Hombre vendía helados, pero el clima decidió cambiar repentinamente. Rogelio vivía con su esposa en una pequeña casa que habían adquirido con gran esfuerzo. A pesar de que querían tener una gran familia, llevaban ya 5 años de casados y no habían logrado concebir. Y estaban perdiendo las esperanzas mientras los días se les pasaban sin darse cuenta, vendiendo helados en el parque. La vida de Rogelio hasta ese momento no había sido nada fácil. Había quedado huérfano de madre muy joven y su padre lo había obligado a trabajar desde muy temprano. Junto a él y sus hermanos había soportado hasta que tuvo 15 años y entonces escapó de casa. Cuando salió al mundo, se dio cuenta de que no era mejor que su propia familia y pasó muchas necesidades hasta que conoció a Manuela y juntos decidieron comenzar una nueva vida. Manuela, por su parte, antes de ser la esposa de Rogelio, había sido una niña que, sin tener ningún tipo de lujos, tampoco le había faltado nunca nada. No era mimada, pero tampoco estaba hecha para trabajar en la calle. Y cuando era niña, soñaba, como muchas niñas, con conocer a un príncipe azul que la llevara a su castillo y que la tratara como una princesa. Pero cuando conoció a Rogelio, no quiso a ningún príncipe. Lo quiso a él, a pesar de que no tenía nada para ofrecerle. Pero juntos trabajaron duro y lograron ahorrar durante algunos años. Después, cuando el padre de Manuela falleció, ella recibió una herencia modesta, pero suficiente para arriesgarse a formar su propio hogar. Y entonces, con la herencia dieron la cuota inicial para su casa, que fueron pagando mes a mes con lo que habían ahorrado y con el producto de su venta de helados. En el parque, los helados que vendía Rogelio y Manuela eran famosos. Habían logrado acreditarlos con los años y cada domingo, cuando las familias salían con sus hijos a recrearse, hacían una gran venta. Los otros días de la semana no vendían tanto, pero aún así lograban tener lo suficiente para vivir bien. Por eso los dos estaban seguros de que cuando tuvieran hijos, tendrían asimismo los recursos suficientes para criarlos y darles todo lo necesario. Así que estaban seguros que no había nada que pudiera impedirles que iniciaran su gran familia. Pero no contaban con que, al parecer, ambos tenían problemas biológicos que les impedían la fecundación. Y después de varios años de intentarlo, tras consultar por primera vez a un médico, recibieron en el diagnóstico la dolorosa confirmación de que no podían tener hijos. Rogelio y Manuela estaban desolados. Jamás se imaginaron que sus propios cuerpos les impedirían realizar su sueño de tener una gran familia. Y fue entonces cuando comenzaron los problemas entre ambos. Con el paso de los días, a pesar de que sabían que el problema era de los dos, cada uno empezó a culpar al otro por el hecho de que Manuela no hubiese podido quedar embarazada. Y su relación se volvió tan tensa que empezó a reflejarse en el trabajo. Los dos continuaban vendiendo helados en el parque, pero ahora realizaban recorridos distintos y casi no hablaban durante el día. Las personas pronto notaron que las cosas entre la pareja habían cambiado y creyeron notar también una disminución en la calidad de los helados. Esta percepción era subjetiva porque, en realidad, los helados seguían siendo los mismos de siempre. Pero por supuesto, un producto también se vende por la buena atención y eso era lo que había cambiado. La amabilidad natural de ambos y la espontaneidad era lo que más clientes les había dado. Ahora que las cosas habían cambiado, también empezaron a disminuir las ventas y poco a poco las cosas entre ellos morían cada vez más. Ahora, no tenían ni siquiera un negocio próspero que los uniera. Y, a pesar de que seguían amándose, ambos estaban empecinados en creer que ya no quedaba nada para rescatar. Hasta que sucedió un milagro. En realidad, nunca supieron cómo después de tanto intentarlo, solo hubo éxito cuando ya no lo quisieron intentar más. Manuela estaba embarazada y era algo que no podían creer ni entender, solo pudieron disfrutarlo. Cuando Manuela le dio la noticia, todas las dudas y resquemores entre ambos cayeron al piso y supieron en el fondo de su corazón que todavía se amaban
y que tendrían un bebé que vendría a completar su felicidad. Desde que recibieron la feliz noticia, las ventas volvieron a ser buenas nuevamente, pues Rogelio y Manuela estaban juntos nuevamente y su vieja actitud positiva y alegre para las ventas estaba de vuelta. Sus clientes estaban agradecidos por seguir comprándoles como antes, pues no había otros helados mejores que los de ellos. Pero durante los 3 últimos meses de embarazo, Manuela ya no pudo ir a trabajar. A pesar de todo, su embarazo seguía siendo riesgoso y debía guardar el mayor reposo posible para no poner en riesgo su salud. Entonces Rogelio tuvo que empezar a ir solo cada día al parque, pero, para su sorpresa, las ventas no disminuyeron. Todos sabían que Manuela estaba en casa por su embarazo y eso había despertado en los clientes una ola de solidaridad que permitía que Rogelio vendiera cada día todos los helados que llevaba antes de la hora de siempre para que pudiera llegar a casa temprano y compartir algunas horas con su esposa embarazada. En suma, existía entre ellos una felicidad que no les cabía en el cuerpo. Un día, cuando ya estaba muy cerca el parto de Manuela, Rogelio salió a trabajar como de costumbre. Subía al transporte urbano con su carro y durante el recorrido hasta el parque, que demoraba media hora, ya había vendido sus primeros helados a los demás pasajeros. Pero esa mañana, Rogelio no se imaginó que horas más tarde tendría que pasar por una verdadera odisea para volver a casa. Cerca del mediodía, el clima empezó a dar indicios de lluvia. Pero como en aquel pueblo no llovía demasiado, nadie le dio importancia y continuaron con su día normalmente. Sin embargo, a las 3 de la tarde, el cielo se había oscurecido completamente y empezaron a soplar fuertes vientos. En ese momento, a pesar de que todavía le faltaban algunos helados por vender, Rogelio decidió volver a casa, pero tomó la decisión demasiado tarde. Y no había dado 2 pasos cuando la lluvia rompió sobre todos de manera estridente. 5 minutos después, la lluvia se había convertido en una tormenta de enormes proporciones a tal punto que el transporte público dejó de pasar y Rogelio quedó atrapado en el parque. Tampoco pasaba ningún vehículo que pudiera acercarlo a casa, pero estaba tranquilo, decidido a esperar hasta que la tormenta pasara. Pero entonces se acordó de que su esposa estaba cerca de dar a luz y que, quizá, con el susto de la tormenta, podría incluso haber entrado en labor de parto y estaba sola, sin forma de salir o de ser transportada a un hospital. Y entonces Rogelio se desesperó y, sin hacer caso a la lluvia y a los fuertes vientos que intentaban elevar todo a su paso, emprendió camino hacia su casa aferrado a su carrito de helados. Y no estaba cerca. Un recorrido a pie que en condiciones normales podría tardar casi 2 horas. Con la tormenta duraría aún más, pero Rogelio no se iba a dar por vencido. Caminó por mucho tiempo en medio de la lluvia, hasta que llegó a su casa empapado hasta los huesos y terriblemente cansado. Cuando abrió la puerta, supo que había hecho lo correcto, pues su esposa había entrado ya en labor de parto y estaba aterrada. Rogelio no sabía nada de partos, pero sí sabía que él era todo lo que ella tenía ahora y que debía salvarla a ella y a su bebé a como diera lugar. Lo improvisó todo, guiándose por la intuición y apoyado por el instinto de supervivencia y por la adrenalina, y tuvo éxito. 1 hora después, tenía ya a su hijo en brazos, rozagante y feliz, mientras Manuela descansaba en cama, igualmente feliz. Entonces, la tormenta por fin amainó y, una vez restablecido el transporte, fueron los 3 al hospital. Allí, les confirmaron que todo había salido bien y pudieron volver a casa tranquilos. Nada había logrado impedir que Rogelio estuviera junto a su esposa en el momento del parto. Nada había evitado que fuera el primero en ver el rostro de su hijo que tanto habían anhelado y que por fin tenía entre sus brazos. Desde ese momento, la familia se enfrentó a todas las tormentas que la vida les puso por delante y salieron victoriosos, sin dejarse de amar en ningún momento. Si te gustó esta historia,
dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal.